Hola, mucho gusto. Mi nombre es Dani Sofía Madera. ¿Quién es Dani Sofía Madera? Dani Sofía Madera es estudiante de química de décimo semestre en la Universidad de Córdoba y también es creadora de Hora de Aprender Montería. ¿De dónde nace Hora de Aprender? Bueno, Dani Sofía Madera es una docente. Por tanto, Hora de Aprender nace en 2018, pero en 2018 pues no tenía ese nombre. En 2018, un amigo de mi papá necesitaba a alguien que les colaborara con las hijas y mi papá tenían un examen, eran dos niñas, pero había una de ellas que tenía un problema de atención. Entonces mi papá me dijo a mí como, mira, colabora, les porfa, que necesitan, tienen un examen, no tienen una persona en el momento, y era como un domingo a última hora porque los niños a veces acostumbran a hacer eso. Yo ese domingo estaba desocupada, les colaboré. Y la señora, al final de pues yo explicarles, me quería dar un incentivo, pero obviamente pues yo no quería cobrarles porque era mi primera vez que daba una clase, no sabía si lo había hecho bien y bueno. A la siguiente semana me comentan, yo le pregunté que si cómo les había ido en el examen, me comentan que les fue muy bien y que si yo quería tener como un ingreso con ellos porque para que les colaborara con la niña que tenía el problema de atención. Y bueno, yo no quería, pero al final la señora, que recuerdo que me dijo una frase como que en todo ser humano hay grandeza y hay un potencial, solo basta ser descubierto, y que yo tenía ese potencial. Entonces esa persona a mí me motivó a seguir dando esas clases y empiezo yo con esa niña. Luego ya no tenía solamente ella, sino que tenía la hermana, ya era más constante con ellas. Me fueron recomendando con otras personas y empecé como a tener como cierto, no digamos que éxito, pero sí era muy conocida. Y bueno, luego cuando ya va pasando el tiempo, yo me estoy dando cuenta, más o menos en 2019, que los niños estaban tomando una dependencia a mis clases. Es decir, si ellos no estaban conmigo, si no tenían una figura de autoridad al lado, no estudiaban, no rendían igual. Entonces empiezo a buscar técnicas, empecé a leer, a buscar en el tema y a buscar esas técnicas que a ellos les ayudara, y empecé como todo ese año 2019 como a probar, como a decir esto sirve, esto no. Y más que no todos me di cuenta que no todos los niños tienen el mismo proceso de aprendizaje. Todos los niños aprenden de manera diferente. Hay algunos que se les hace más fácil pasar las cosas, hay otros que se les hace fácil de pronto escuchándolas. Entonces fue como un proceso nuevo de adaptación y es como si estuviera empezando de nuevo. Cuando llega 2020, una mamá también tenía otra niña con TDAH, y yo iba constantemente a pues, ayudarle en los esfuerzos de sus tareas, en los exámenes y todo eso. Entonces la mamá me decía que se iban de viaje y que ella no sabía qué hacer, que le ayudara, porque obviamente estábamos en una temporada que no, y que en vacaciones, que la niña no tenía quien le ayudara. Entonces a mí me nace la idea de hacer como esa página de Hora de Aprender, donde lleva ciertos consejos y ciertos tips para los papás que le ayuden en la gestión académica de sus niños, en el proceso académico. Y bueno, ¿qué me motivó a seguir? Me di cuenta que me gusta la educación, siempre he estado muy atenta de mis niños, cada vez que yo tomo un niño nuevo, llevo un proceso con él, normalmente miro cómo va, cómo es su manera de aprendizaje, porque es importante identificar eso. Y siento que eso a veces diferencia un poco de lo que normalmente, porque uno como estudiante, a uno le dicen, mira, para que des una asesoría en tal clase, pero tú no sabes si ese niño va a recibir esa información completamente. Eso no quiere decir que tú estés fallando al brindar la información, pero el modo de recibir el niño la información no es el mismo que tú le estás brindando. Entonces como que conseguir esa conexión con los niños no es tan fácil, sino que lleva un proceso y que va acompañado de los padres de familia. Y bueno, fue algo que me apasionó, empecé en el tema,
aparte de eso yo hacía trabajos y ya últimamente no me gustaba hacer trabajos, sino que mejor daba la asesoría. Entonces cuando me decía, Dani, mira que necesito que me ayudes en este trabajo, le digo, no, lo siento, te puedo explicar cómo hacerlo, pero no te lo voy a hacer. Dani, pero no. ¿Por qué? Porque me interesa más que la persona aprenda. Y cuando ya yo hacía trabajos y los niños llegaban al colegio y los profesores le preguntaban, obviamente no sabían, o cuando mis compañeros de la U que me mandaban a hacerle los trabajos, me decían, obviamente los profesores se daban cuenta que los mandaban a hacer. Y bueno, luego ya como en 2019, que yo tenía pues bastantes clientes, tuve cierta independencia económica y ya genera eso como otro punto de vista a lo que yo había planeado. Y de ahí como empecé como a introducirme más en el tema. Tuve mucho apoyo de mi familia. Mi papá siempre me daba libros, cartillas, documentos sobre educación. Mi mamá me colaboraba, a veces llevaba fichas para estudiar, a veces organizo documentos para que ellos estudien. Entonces mi familia ha sido de gran apoyo. Me han conseguido muchos clientes. Bueno, ¿qué fortalezas y qué oportunidades o qué éxitos ha tenido Hora de Aprender? Bueno, desde el año 2022 he notado que a veces no me daba el tiempo. Entonces, pues obviamente ya empecé como a... No era no cumplir, pero simplemente no tenía la misma disponibilidad que antes, más que yo tengo mi proceso académico también. Y bueno, entonces vi que necesitaba una ayuda, que necesitaba otra persona. Y bueno, es cuando llamo a dos amigas que hagan parte del proceso y bueno, empezamos entre todas a seguir el proceso de Hora de Aprender. No es fácil muchas veces porque no es un proceso sencillo sentarse. A veces en una sola hora uno no alcanza a identificar las debilidades que posee cada niño. Es un proceso que toma tiempo y muchas veces hay papás que se sienten un poco desesperados y dicen como, no, es que esto no me está sirviendo, pero son más los buenos comentarios que los malos. Entonces, bueno, el éxito que ha llevado es que ya la cantidad de clientes que tenemos es mayor, por tanto estamos requiriendo cada vez más personal, estamos creciendo, estamos en pro de hacer unos talleres vacacionales, estamos buscando los lugares, buscando un lugar para tener un lugar fijo donde podamos atender a los estudiantes, porque actualmente se están atendiendo a domicilio y que se les pueda brindar la misma atención personalizada. Personalmente, Hora de Aprender me ha ayudado demasiado. Actualmente estoy trabajando en un colegio, trabajo en una corporación y en un bachiller acelerado. Son 3 trabajos que tengo al tiempo, estoy re saturada de trabajo, pero no lo siento pesado porque son cosas que me gustan hacer. Entonces, a partir de mi experiencia, les recomiendo que ustedes encuentren esa cosa en la que son buenos, que ustedes sienten que les gusta, que los puede motivar a hacer algo más, a dejar un buen grano de arena en la sociedad, porque venimos de una sociedad que no es fácil, una generación que no es fácil, y que sea eso que ustedes hagan con amor, los ayuda a crecer como personas. Bueno, esto ha sido todo. Les invito a que me sigan en Instagram como Hora de Aprender MTR. Y bueno, que apoyen mi proceso y ayuden a Hora de Aprender a crecer mucho más.